Arquitectura egipcia y el paisaje de Egipto. Al pensar en Egipto, la mayoría de las personas imagina la gran esfinge con las grandes pirámides alrededor del río. Pero el antiguo Egipto es mucho más que eso. Es una fuente de historia arquitectónica donde su principal uso era para las prácticas funerarias. Su estructura era de grandes columnas y largos pasillos que conducen a grandes cámaras. En sus paisajes encontramos el emblemático río Nilo, que es nuestro punto de partida para comprender esta cultura. Este río tiene una longitud de 6.648 kilómetros, formado por tres fuentes, el Nilo Azul, el Atbara y el Nilo Blanco. Egipto era un oasis en medio del desierto, dividido como Alto Egipto para la parte norte y Bajo Egipto para la parte sur. En la antigüedad, el Nilo proporcionaba de tres estaciones. La primera, de junio a octubre, se le conocía como inundación. En la siguiente, de noviembre hasta febrero, cuando bajaban las aguas, se procedía a la siembra. Y finalmente, la sequía, que era época de cosecha. El sol era tomado como referencia, ya que este se desplazaba perpendicularmente al Nilo. De ahí los ejes utilizados en la vida y la arquitectura egipcia, como bases para la construcción de pirámides, hogares, templos y cultivos. Egipto estuvo relativamente aislado de las demás civilizaciones, por lo que no necesitó de un vasto ejército, y lo que le permitió sobrevivir alrededor de 3000 años. Hacia el año 5500 a.C. aparecen los primeros poblados a lo largo del Nilo y gradualmente se desarrollaron dos culturas. Una de ellas se estableció en la valle fluvial meridional del Alto Egipto y la otra en la región climática más moderada de las tierras llanas septentrionales del Bajo Egipto. En estas culturas se empiezan a desarrollar a lo largo de los años. La arquitectura popular se basa en el ladrillo de barro prensado reforzado con paja. El gobierno sobre una nación tan extensa obligaba a los faraones a ir confiriendo gradualmente mayores cotas de poder a los monarcas regionales. Para fines de la cuarta dinastía, hacia el 2200 a.C., la monarquía centralizada y burocrática de los menfistas entró en la decadencia, produciendo una revuelta en el norte. Debido a la ascensión de las clases subalternas, el resultado fue una ruptura en la administración del imperio antiguo que condujo a la descentralización del poder, conocida como primer periodo intermedio. Una arquitectura de la permanencia. Durante 31 dinastías, más de 2700 años, la arquitectura egipcia tuvo cambios muy sutiles. El esfuerzo por contrariar la muerte, el tiempo y el deterioro puso al arquitecto al orden de la tradición. Aquello, por una parte, fue ocasionado por la necesidad de ejercer un dominio adecuado sobre el Nilo, de lo cual se requería de una cooperación social y de disciplina. En la antigua sociedad egipcia, el hombre y la naturaleza estaban vinculados por unos lazos fijos, y el faraón se convirtió en la representación divina como un símbolo de la relación permanente entre hombre y naturaleza. La arquitectura egipcia fue de macizas formas geométricas, nítidas y cristalinas. En ella se apreciaba la grandeza, la masa y la solidez como símbolos de durabilidad. Su ciencia fue siempre pragmática. Es por eso que en sus elementos arquitectónicos, como los obeliscos, pilonos, salas y póstilas, entre otros, no encontramos ningún ejemplo de arquitectura orgánica. Los egipcios nunca se detuvieron a estudiar el objeto arquitectónico y reflexionar sobre él como una forma abstracta, ya que, como lo reconoce Eben Smith, no veían la piedra, sino el símbolo. Los antiguos egipcios vivían apaciblemente los ciclos de vida determinados por el sol y el río. No percibían los cosmos como algo sujeto al capricho de los dioses, sino como un todo continuo e inmutable,
por lo que en consecuencia desarrollaron una visión de vida profundamente conservadora. Los detalles de las imágenes pintadas o labradas y las proporciones de la edificación variaron a lo largo de los siglos. La mayoría de los numerosos dioses representaban fuerzas de la naturaleza y sus imágenes incorporaban aspectos de humanos o animales. Durante la teoría tebana, Amón, o sea el dios de la capital, adquirió una importancia creciente por lo que fue asimilado por Amon-Ra, el dios del sol. El dios Osiris fue descuartizado por su celoso hermano Set y repartió los restos por todo el país. Luego fue recompuesto y devuelto a la vida por su hermana y esposa Iris, por lo que desplazó a Anubis de su categoría de dios de los muertos, ya que fue considerado como dios que muere y renace. Para los antiguos egipcios, el faraón reencarnaba en esos dioses. Algunos de los campesinos y artesanos adoraban a alguno de los dioses locales y por lo general al dios de su aldea, luego al que reinaba en la metrópoli de su provincia. El objetivo del antiguo Egipto era vivir en concordancia con el Maat, así fueses agricultor, artesano, noble o sacerdote. La vida cotidiana del antiguo Egipto estaba totalmente impregnada de religión con el culto de Amon-Ra al faraón. Los egipcios no solo se deleitaban con los placeres de esta vida, sino que se aseguraban de que los placeres tuvieran una continuidad. Esa continuidad de la vida y la naturaleza surgiesen en respuesta a lo que sucedía a los cadáveres enterrados en pozos en la arena del desierto. Así los cuerpos enterrados se disecaban rápidamente y ya secos dejaban de ser atacados por bacterias. La pirámide escalonada del rey Djoser en el Saqqara. Anteriormente, se sepultaban los cuerpos en fosas cubiertos por losas, pero esto permitía el saqueo y hurto de tumbas. Con el tiempo fue evolucionando a paredes cubiertas con ladrillos escalonados. Una de las más impresionantes es la del rey Djoser en el Saqqara, hecho por el arquitecto Inohem. Esta era una mastaba amplia que cubría alrededor de 545 metros de largo y 227 metros de ancho, con una altura de 10.4 metros. En su primera instancia era utilizada para los miembros de la familia del rey Djoser, aunque con el tiempo fue necesitando de una ampliación y se le agregó 4 mastabas más encima de esta, creando una de las primeras pirámides con grandes escalones. Después, este arquitecto hizo otra modificación, ampliando aún más la base y añadiendo una quinta mastaba, para así hacer lo que se le conoce como la primera pirámide, y esta de forma escalonada. Con el tiempo, la pirámide de Djoser fue adaptada por otros faraones, y poco a poco los escalones fueron siendo suavizados al punto de llegar a ser una de las pirámides que conocemos hoy en día como las de Gizeh. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido pues estaban hechas de ladrillo y barro prensado. Bajo el reinado del faraón Akhnatón hacia los años 1379-1362 a.C. se fundó una nueva capital, Akhenaton, el horizonte de Atón. El centro geográfico del antiguo Egipto, actualmente Amarna o Tel el Amarna. A la muerte de Akhnatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón, y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. Akhnatón ha terminado la reconstrucción de una espaciosa casa de suburbios septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal inserto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero.
Los calígrafos y los artesanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. El barrio de los artesanos del templo de Tebas ha desaparecido hace mucho tiempo, pero en cambio ha perdurado parcialmente el poblado construido por los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Fue fundado por Thutmose hacia el año 1530 a.C. para alojar a un cuerpo escogido de artistas, artesanos y calígrafos. Fue ubicado en el estrecho valle llamado actualmente Deir el Madina, en el alto de Farallón, que dominaba las verdes compañías del valle Nilo y las ciudades de Tebas y Karnak. Las casas de plantas alargadas tienen el ancho de una habitación y fondo de varias habitaciones, y constan de la primera parte principal que la villa de Amana, aunque tamaño más reducido. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no sería igualado jamás, y por consecuencia las pirámides de Gizeh no fueron superadas. Las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en la categoría de grandes obras reales. Esto a causa de la fractura que conllevó el primer periodo intermedio. Incluso los dioses acusaron esta revolución, porque Ra era el dios principal y fue suplantado por Amón, cuyos sacerdotes estaban centrados en la ciudad Tebas, ubicada en pleno Alto Egipto. Surgieron dos grandes templos después de establecida la capitalidad en Tebas, el de Amón en Karnak y Luxor. Los edificios relacionados con el culto funerario se construyeron al otro lado del río, donde el sol se pone, excavadas en la roca del Farallón. Este tipo de tumbas se inspiró en el modelo de Deir el-Bahari. El conjunto funerario aterrazado construido contra la base del Farallón occidental del Nilo por el faraón de la 11ª dinastía, Mentuhotep III, se cree que en su gran terraza hubo una pirámide de 21,5 metros, de la cual solo quedan fragmentos, pero junto a ella se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó durante la 18ª dinastía entre los años 1503 a 1482 a.C. Hatshepsut encargó la construcción de un templo funerario a su arquitecto y administrador Senmut, el cual estaba junto al del Mentuhotep, el cual debería servir también como paraíso terrenal para Amón, que incluía un jardín de árboles de la mirra importados del Pun. Todo el conjunto toma del modelo antiguo las imponentes columnas abiertas y la organización geométrica y espacial. Uno de los rasgos más importantes a destacar fue cómo Senmut adaptó la construcción al medio natural. El templo de Amón en Karnak. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto. Se combinaba su función religiosa con la administración para la nación y el aprendizaje. Los grandes templos incluían escuelas, universidades y archivos. También eran centros de administración gubernamental, estudios científicos y médicos, entre otras cosas. El templo dedicado a Amón en Karnak se encontraba justo al sur de Tebas y a orillas del río Nilo. El eje de este apuntaba al este, concretamente hacia el lugar donde salía el sol a mediados del invierno. Este templo fue reemplazado durante la 18ª dinastía y ampliado posteriormente varias veces. Dado que el templo de Amón en Karnak adquiriera complejidad excesiva a raíz de las diversas ampliaciones, el templo construido por Ramsés III hacia 1170 a.C. resulta mucho más ilustrativo sobre los componentes básicos del templo del Imperio Nuevo.
nuevo por sus menores dimensiones. El trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal. Las caras de cada una de las importantes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera es la más septentrional y la de mayor tamaño, y fue erigida por Keops. Medía aproximadamente 230 metros de lado y 146 metros de altura. El segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C., fue construida por Kefren, que es el hijo de Keops. Medía 215.5 de lado y 143.5 de altura. El tercero fue construido al suroeste de la pirámide central, Miserinos, ya que él construiría el más pequeño de las tres. Medía 108.5 de lado y 66.5 de altura. Las pirámides son como las montañas, cuyas piedras fueron elevadas al nivel del Nilo hasta las mesetas. La nivelación se realizaba por medio de zanjas llenas de agua. Una vez preparada la inmensa plataforma, se iniciaba la colocación de bloques de piedra hilada sobre hilada año tras año. No existe ningún relato de la época sobre cómo se construyeron las pirámides, ni cuántos hombres se emplearon en ello. Según los datos recogidos por Heródoto, se emplearon 100.000 hombres en un periodo de 3 meses, y la construcción duró 20 años. La creencia dominante durante el Imperio Antiguo era que al morir, el faraón se convertiría en un dios uniéndose a Ra. Existe una interpretación de las pirámides según la cual tuvieron un fin práctico. Las pirámides eran consideradas como gigantescas benbens y sus piedras eran doradas. Tal vez las pirámides eran el lugar de la ascensión del rey, la montaña cuya cúspide dorada captaría los primeros rayos del sol y desde la cual el alma del faraón ascendería para encontrarse con Ra, en su perdurable porfiria por asegurar el mat para sus súbditos vivientes en la tierra.